Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy Jesús propone la novedad sublime de los principios y valores fundamentales de la vida del discípulo, del cristiano. El amor a los enemigos, el amor desinteresado y gratuito, el perdón y la misericordia. Jesús inicia su enseñanza a los discípulos diciendo: amen a sus enemigos. Hasta ese momento, la convivencia humana en varios pueblos antiguos, entre ellos Israel, era regulada por la llamada regla de oro, principio de las relaciones personales y sociales. Así decía: hagan por lo demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Jesús no se conforma con esta regla y la extiende incomparablemente, pidiendo a sus discípulos no solo que respeten a los demás y que no hagan el mal, sino que amen y hagan el bien a los enemigos, a los que los odian. Y para que quede claro, Jesús acompaña sus palabras con 3 ejemplos de amor verdadero, como hemos escuchado en el Evangelio: el de la bofetada, lo del manto, lo del préstamo, mostrando cómo se debe vivir en lo concreto y lo cotidiano el amor al enemigo. Frente a los insultos, al odio, a las acciones más agresivas e injustas y a la hostilidad, el cristiano, nosotros, no debemos actuar jamás con violencia, sino pacíficamente, amando y buscando el bien del adversario. Al respecto tenemos en la primera lectura el testimonio ejemplar de David, el futuro rey de Israel, que teniendo en sus manos la posibilidad de eliminar al rey Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo, le salva la vida. Hoy el Señor te entregó en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor, era el rey. En su actuación, David descarta la venganza y la violencia como instrumentos para hacerse justicia y pone su confianza en la justicia de Dios. Jesús profundiza su enseñanza pidiendo además a sus discípulos que bendigan a los que los maldicen. Bendecir o decir bien de quien nos maldice, de quien dice mal de nosotros. Ante este pedido de Jesús podemos quedarnos admirados lo que nos está pidiendo, pero al mismo tiempo desconcertados y dudosos. La sociedad desde siempre, más o menos abiertamente, se rige por la lógica del más fuerte, por la despiadada competencia del comercio y por la ley del talión o de la reciprocidad, ojo por ojo, diente por diente. Por eso, el pedido de Jesús puede parecer una ilusión irrealizable o, peor aún, una forma de cobardía y pasividad que permite la instalación de la injusticia y la violencia en la convivencia humana. Sin embargo, esta propuesta es exactamente lo contrario. Es el único camino que puede desarmar a los infiernos de la violencia, del odio y del mal. En efecto, si se responde al mal con mal, se da al adversario el argumento de seguir con sus fechorías. En cambio, si se responde buscando su bien, se le quita la razón de seguir con sus malas acciones y se le ayuda a tomar conciencia de su error y a cambiar de actitud. Repito, buscar el bien del enemigo no es una actitud cobarde, sino intrépida.
es poner en práctica la no violencia activa, es decir, la fuerza activa del amor y del perdón, y esto exige valentía, esfuerzo y perseverancia. Solo un amor que genere vida y nuevas relaciones de justicia, solidaridad y fraternidad puede romper la espiral de la violencia, del abuso y de la injusticia en la convivencia humana. En esta opción ya no es el egoísmo personal o de grupo el criterio de relaciones con los demás, sino el amor que nos hace solidarios y partícipes de las necesidades de los demás. Por cierto, la propuesta de Jesús es muy exigente y, como decía antes, difícil de poner en práctica si contamos solo con nuestras fuerzas humanas. Hace falta acoger la exhortación de Jesús a orar, porque sin la oración no se podrá bendecir ni amar a los enemigos. Y Jesús mismo nos ha dado el testimonio de orar por sus enemigos mientras lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La entrega voluntaria y libre de Jesús en la cruz es un ejemplo luminoso de amor gratuito y desinteresado, actitud que pide a todos los discípulos: hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Si aman a los que los aman, si hacen el bien a los que se lo hacen ustedes, y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué gracia tiene? Quien actúa de este modo es generoso solo en apariencia, en realidad todo lo realiza por su interés personal. El verdadero amor de discípulo brota de la gracia fiel y creativa de Dios, es un don que abre a la plena comunión con el Señor y que está llamado a testimoniar con su vida. El cristiano ama al prójimo porque el prójimo es amado por Dios. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Qué expresión muy hermosa. Ser cristianos es ser hijos del Altísimo. Esta es la meta última de una vida de amor, pero al mismo tiempo la fuente desde aquí y ahora del amor de Dios sin condiciones ni reservas. Y Jesús nos pide ser misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. El amor de Dios es el amor de misericordia, un amor sin límites que define su ser y su actuar en relación a nosotros, sus criaturas. Jesús termina su enseñanza con 3 breves exhortaciones que expresan el actuar misericordioso del Padre y que debe ser propio de cada uno de nosotros, de cada cristiano. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. El cristiano que ama de verdad no critica, no juzga ni condena a nadie. Quien juzga y condena no solo manifiesta una condición de superioridad sobre los demás, sino que se endiosa poniéndose en el lugar de Dios, el único que, conociendo los corazones y las intenciones de las personas, puede juzgar, mientras los humanos solo vemos las apariencias. Jesús formula luego la tercera exhortación en forma positiva: perdonen y serán perdonados. Jesús nos pide un perdón ilimitado y misericordioso, como nos dice otra sentencia del Señor: si tu hermano
peca 7 veces al día contra ti y 7 veces se arrepiente, tú lo perdonarás. Es lo que pedimos en el Padre Nuestro, la sola oración que Jesús nos ha enseñado. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por tanto, el único camino para gozar de la misericordia y de la salvación de Dios es abstenernos de juzgar y condenar al prójimo y perdonarlo siempre a imagen del Padre, que es bueno con los ingratos y los malos. Y creo que entre estos ingratos y malos estamos todos nosotros, porque todos nosotros somos pecadores. La vivencia del amor cristiano es una acción y una tarea que desbordan, por tanto, el simple sentimiento. Es asumir con alegría el amor misericordioso de Dios como conducta habitual y estilo de vida de cada día marcado por la entrega y el perdón gratuito. Un amor hecho de compasión, ternura, benignidad, acogida y solidaridad con los demás, en particular hacia los más necesitados, marginados y descartados de la sociedad. Con esta propuesta de Jesús queda claro que no son los conflictos, la violencia y la guerra que podrán solucionar los problemas del mundo, como hemos sido testigos en las escenas de ayer en Venezuela. Menos aún podrán recrear una humanidad nueva, justa y en paz. Lo único que puede cambiar es la no violencia activa, la expresión del amor gratuito y misericordioso y sin distinción del Padre hacia todos y cada uno de nosotros. Confiemos en Él y oremos para que, como dice el Salmo de hoy, podamos ser en todo momento testigos alegres del Señor misericordioso, compasivo y cariñoso con sus fieles. Amén.